¿Cómo está, hermano? Richard, qué bueno que estás aquí, ¿eh? Ale, bien. Bueno, estamos un poquito delicados. No me dio la tos. Cantamos todos juntos. Estuvo bien, gracias a Dios. Estamos viendo una serie que se titula ¿Cómo ser realmente que voy al cielo? Y hemos visto muchas cosas de la vida práctica. Ser cristiano para muchos solamente ha quedado en un nombre y hay pocas evidencias de ser cristiano. En esta serie he querido tocar las partes muy prácticas de nuestra vida cristiana, pues para llevar a una reflexión de si estamos viviendo realmente el cristianismo que nos dice la Biblia o en el que, o a lo mejor nos enseñaron mal a vivir el cristianismo, ¿verdad? Pero lo más importante es que nosotros veamos cómo nos enseña la palabra a vivirlo. Y hoy esta mañana voy a tocar el tema dentro de esta serie, la evidencia de la defensa del Evangelio. ¿Por qué es una evidencia defender el Evangelio? Porque pues la defensa del Evangelio costó sangre, costó miles de vidas en el Coliseo romano. Aquellos hombres que se opusieron a un sistema humano en donde el hombre había sido elevado a la divinidad. Hablo de los césares romanos, los emperadores. Hablo también de que la defensa del Evangelio costó sangre a aquellos que un día se levantaron a decir: Jesús es el Señor, no César es el Señor. Y hasta nuestros días esta enseñanza de la defensa del Evangelio está registrada. Y es una marca de los realmente verdaderos cristianos. Un cristiano o alguien que se dice cristiano que no defiende el Evangelio, está difícil que sea cristiano. Y el Evangelio se tiene que defender adentro de las iglesias y afuera. Pero cuando el Evangelio se comienza a defender dentro de las iglesias por aquellos que lo conocemos, empiezan a salir muchos dichos. No cuestiones al ungido, no le digas nada, es el pastor. No te opongas porque oponerte a él te opones a Dios. Y ahí es donde sale la antidoctrina de que no debes de juzgar nada, ni a nadie, y más porque está en un lugar de liderazgo. Bueno, esta introducción es fuerte porque son cosas que están pasando en este tiempo. Y muchos caímos de alguna manera en sus redes, ¿verdad? Y al final de cuentas nos dieron un revés para hacernos ver que el hombre que la persona o el líder que todavía está revestido de carne y hueso, no es infalible. Tiene margen de error y que se puede equivocar. Bueno, vamos a leer esta porción de la palabra en primera de Pedro 3, 14 y 15. En esos dos versículos vamos a basar nuestra meditación de esta mañana. Pero ¿qué tal si lo invito a hacer una oración? Cierre sus ojos y apóyeme, o ore más bien conmigo. Señor, te doy gracias, te damos gracias esta mañana, porque te hemos alabado, te hemos bendecido. Señor, hemos cantado esos cánticos preciosos para ti, reconociendo que tú eres nuestro Dios poderoso, eterno. No hay nadie como tú, Señor. Tú solo has creado los cielos y la tierra. Tú solo has redimido al mundo en la sangre de Cristo. Y nosotros, Señor, hemos venido, Señor, porque tú has venido a nosotros, Señor. En ese amor hemos venido a ser salvos, Señor, lavando nuestros pecados, Señor. Tú nos viste sucios, nos lavaste, ahora te pertenecemos. Y nos has dado una verdad, tu verdad, el Evangelio de la salvación, para que nosotros la defendamos, Señor, y procuremos siempre extenderla, Señor, porque es un mensaje que abre la puerta para estar en tu gloria, Señor, y para la restauración de todo ser humano. Nos ponemos en tus manos, Padre, esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Primera de Pedro 3:14 dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La palabra a la cual me refiero de defensa está aquí en el versículo 15. Dice que estemos preparados para presentar defensa. Esta palabra defensa es una palabra griega que se escribe y se lee como apología. Y de esta misma palabra, apología, viene otra palabra que se llama apologética. Y es una de las materias que vamos a ver más adelante en la escuela bíblica, porque es dar esta apologética es la manera en la que nosotros damos explicaciones o defendemos el Evangelio con argumentos lógicos con respecto a la palabra. La fe que tenemos los cristianos no es una fe ciega, hermanos. Es una fe viva, es una fe lógica, es una fe que llena nuestro intelecto, es una fe que se puede entender. No es algo irrazonable. Algunos han dicho que si vienes o entras a la iglesia cristiana, te van a absorber el seso, te van a hacer una limpieza de cerebro. No. Cuando vengas a la iglesia cristiana o has entrado a la iglesia cristiana, se necesita tu cerebro. No lo vamos a dejar afuera. Tenemos que estudiamos para que podamos entender, ¿sí? Podamos entender todos los argumentos de la fe que tiene el Evangelio para todos nosotros. Decía, apologética es la argumentación para dar una explicación, reporte e incluso defensa sobre la posición o sistema de un tema. ¿Cuándo hacemos apología o cuándo somos apologistas o defensores? Desde el momento en que dices, yo no fui, a mí demuéstramelo, ya estás siendo apologista. Ya estás presentando una defensa. Desde el momento en que le dices al chofer del camión, te di los 7 pesos completos, no me diste el boleto. No, sí te lo di. No me lo diste. Ya estás haciendo una apología. Ya estás siendo un apologista. Ya estás defendiendo. Entonces, nosotros debemos ser apologistas, debemos ser defensores de la fe que Dios ha encomendado a nuestras vidas, del Evangelio, de la verdad del Evangelio. Por eso, primero vamos a ver que debemos defender la fe en un mundo perverso e injusto. Vamos a ver también que debe ser con una actitud correcta, pero también debe ser una verdad muy objetiva, con argumentos razonables. Con argumentos razonables. No vamos a defender en qué tiempos se hicieron los dinosaurios o por qué la esposa de dónde tomó la esposa el Caín. Todas esas cosas que no están bien definidas en la Biblia son secundarias. Por eso Dios no plasmó todo eso, pero plasmó lo que nosotros debemos defender. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que debe ser con argumentos razonables y lógicos con la palabra. Y por último vamos a mencionar ejemplos de la iglesia primitiva que nos llevarán a concluir en una reflexión acerca del deber que tenemos de defender nuestra fe para la gloria de Dios y nuestra recompensa, porque hay una recompensa cuando defendemos la fe, el Evangelio. Así que nosotros como verdaderos cristianos, esta palabra se dirige a nosotros. El apóstol Pedro toca este punto del sufrimiento, pero vamos a tomarlo en el sufrir por defender la fe, ¿ok? Dice el versículo 14: mas también, si alguna cosa padecéis
por causa de la justicia, bienaventurados sois. Bueno, el apóstol comienza a hablarle a la iglesia y nos dice a nosotros que el ser cristiano, hermanos, mantenerse cristiano y defender el evangelio de Cristo, a estas alturas sabemos que se ha tornado muy difícil. Nosotros nos damos cuenta que hay muchos sufrimientos, se han levantado muchos enemigos objetando y diciendo que Jesús no es Dios, que la salvación es por obras, que hay más de un redentor que existe, que hay más de un redentor, que existen hombres a la altura de la intermediación de Cristo, y además sabemos que hay quienes sostienen a una diosa femenina. Entonces todas estas cosas son cosas que no están en el evangelio. Por eso tenemos que defender el evangelio demostrando de qué manera está la equivocación. Así que todo cristiano que se quiera levantar o que levante su voz contra estas opiniones u observaciones de la demás gente, tenga por seguro que ese cristiano, cuando se levanta valientemente, entonces sufrirá persecución. Se convertirá en enemigo posiblemente de aquel con el que usted va a diferir. Pero el primer paso debe ser dado, debe ser valiente. Dice, mas también si alguna cosa padecéis a causa de la justicia, ¿sí? ¿Qué es esto? Que el sufrimiento por ser cristiano, por vivir bien, viene. Y más cuando se defiende el evangelio. Y en el evangelio Dios declara que Él es Dios y el hombre es nada. Por eso desde que comenzamos el discipulado empezamos a ver que el hombre no debe confiar en sus obras, que la única obra que Dios recibe de parte del hombre es con la que se presenta ante Él, que es la obra de Cristo. Nuestras obras son trapos de inmundicia. Nuestras obras, nosotros somos como una llaga podrida en nosotros mismos. No podemos ofrecer nada a Dios que valga la pena si no es Dios mismo el que viene y por su mismo Hijo nos da lo que debemos ofrecer a Él. ¿Qué puede dar el hombre? ¿Acaso mi obra puede ser tan perfecta como la que dio Jesús? ¿O como la que hizo Él? Jamás. Ni mi bondad puede ser tan excelente como la de Él. Jamás. Yo soy pecador y Él es santo, justo. Él es puro. Entonces, hermanos, cuando sufrimos por la justicia, que por hacer el bien, se quiere decir que vivimos de una manera acompañada de un comportamiento digno de ser un verdadero seguidor de Jesús. Y esto dice la palabra bienaventurados sois. La palabra bienaventurados es una palabra griega que se escribe Makarios. Quien se llame Macario quiere decir bienaventurado, ¿verdad? Y quiere decir que somos supremamente bendecidos. ¿Por quién? Por Dios. Cuando nosotros sufrimos por hacer el bien, por defender la palabra del Señor, por defender el evangelio, dice que entonces nosotros estamos siendo bienaventurados. Bienaventurados. ¿Cuántos de nosotros se han enfrentado con esas opiniones? ¿Cuántos nos hemos animado a decir, bueno, ahí yo no estoy de acuerdo contigo? ¿O cuántos nos hemos quedado mejor callados? ¿O cuántos hemos dicho, bueno, ¿quieres estudiar? ¿Quieres que veamos eso? Vámonos sentando a ver la escritura. ¿Qué dice el verdadero evangelio? No el evangelio que tú piensas, no el evangelio que tú estás inventando, o lo que te han dicho que ese es. No, vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia. Y de entrada le puedo decir que todas las Biblias, exceptuando la de los testigos de Jehová, tienen el evangelio escrito. Lo podemos estudiar en cualquier Biblia. Ahora, por eso el Señor dice aquí en Mateo 5:10, dice en el sermón de las bienaventuranzas, en el sermón del monte, Él dice, bienaventurados, dichosos los que padecen persecución por causa de la justicia,
porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. No estamos libres de que nos calumnien, pero sí debemos de cuidarnos que lo que dicen de nosotros no sea verdad, hermanos. Porque si ellos están diciendo algo que en realidad somos culpables, entonces no estamos nosotros padeciendo conforme a la justicia, sino que estamos sufriendo a causa de nuestro mal comportamiento. Por eso dice que aquellos, somos bienaventurados cuando aquellos hablen mal contra nosotros, pero estén mintiendo. Dice el 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón, vuestra recompensa, es grande en los cielos, porque así persiguieron a los padres, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El evangelio es la verdad de Dios. Y cuando se levanta uno con el evangelio haciendo una apología, una defensa, entonces nos puede pasar lo mismo que a los profetas anteriores. ¿Qué pasó con aquellos profetas? Pues los mataron, los desecharon, los exiliaron. Entonces nosotros no podemos pasar menos suerte, ni podemos esperar que nos vaya mejor. Así que lo mejor, hermanos, es darnos cuenta que el sufrimiento por defender la verdad de Dios en medio de la perversidad del mundo será una muestra de todo verdadero cristiano, porque entonces esos serán los momentos precisos y preciosos en que experimentaremos la fuerza, el valor y la firmeza de la operación de la gracia de Dios en nuestros corazones. Cuando alguien se desquita con alguien, estoy recordando en este momento, que dice, no, y ahora nunca le digo nada. Y ahora que le dije, ay, sentí tan suave haberle dicho, como que ya lo traía adentro, sentía tan suave haberle dicho, ¿sabes? Y cuando nosotros nos levantamos de repente lo que podemos sentir puede ser temor. Empezamos a vibrar porque le dijimos, no estoy de acuerdo. Se queda aquella persona, te mira. A ver, me vas a... Y con esa actitud empieza, se te avienta encima y es donde empezamos a temblar. Pero sabes, en el momento en que ya dijiste no, ya le entraste y es mejor que sigas. Es mejor que sigas hasta el final, porque ahí es donde el Señor va a operar su poder. Va a operar y te va a sacar adelante y tú vas a ver la victoria. Mínimo, ¿sabes en qué? En que vas a estar firme. Y yo creo que vas a ver que la otra persona va a decir, no, tú y yo nunca vamos a salir de acuerdo, mejor me voy, pero ahí te quedaste. Te hiciste como yo en algún momento. Lo he contado algunas veces. Y sabes, yo me incliné, el Señor fue pues el que me inclinó al estudio, porque salíamos a predicar y cantar cantos al centro. El papá de mi sobrina, de Perla, ¿está Perla? De Perla, Ángel, yo y otro hermano de Atemajac, y salíamos a predicar con un acordeón y una guitarra y cantábamos cantos. Pero ándale que un día se acercaron unas personas de la luz del mundo, y tú sabes que ellos no usan instrumentos, pero no nada más no usan instrumentos, sino que condenan a aquellos que usamos instrumentos. Entonces estamos bien condenados para ellos. Pero sabes, cuando estábamos ahí con la guitarra, el acordeón y cantando, yo tengo una corona ahí en el cielo y todas esas, el Espíritu de Dios y todos esos cantos sencillos, empezamos a escuchar que se oía así un bu, 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 como que nos hacían la burla. Para eso de repente se levanta un cuate y dice, a Dios no se le adora con instrumentos. Y yo me quedé ahí, me quedé parado y empecé no sé si a enojarme, a querer correr o a llenarme de miedo. Volteo y veo a Ángel y veo al otro hermano, y el otro hermano dijo, no, espérate. El otro más frío le dijo, no, espérate, a ver, ¿qué nos quieres decir? Y me lanzó una pregunta y me dijo, ¿esto lo haces en la ley o en la gracia? No, una pregunta teológica fuerte. Pero no tuve chance de responder,
Porque en ese momento las mismas personas que estaban ahí les dijeron, váyanse, váyanse, déjenlos que sigan cantando las alabanzas, ustedes que... Y se fueron. No le alcancé a responder porque también no tenía yo la respuesta. Y me vine triste, no porque se hayan opuesto, sino porque no supe hacer una defensa del Evangelio. No supe presentar una apología acerca de la razón de por qué nosotros adoramos a Dios con instrumentos. Y eso fue un motivo que me inclinó para yo dedicarme al estudio, decir, es que yo no quiero ser un cristiano, válgame la palabra fuerte, pero es así, mediocre, un cristiano que está en una iglesia y no sabe definir por qué cree lo que cree. Ni tampoco quiero ser alguien que no sepa enseñar a alguien acerca de la fe que yo estoy profesando. Entonces eso fue lo que me motivó, hermanos. Y en medio de esas cosas yo pude ver cómo el Señor estaba trabajando. Y llego a comprobar lo que dice Romanos 5:3, mire. Dice, y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El punto que quiero tomar es que ahora nos podemos gozar en la tribulación. ¿En cuál tribulación? En la que produce levantarte y decir, es que yo soy evangélico. Cuando te dan la solicitud y te ponen religión y dices, ¿qué le pondré? ¿Popular? O ponle cristiano evangélico. Y hay quienes, oye, ¿no tienes religión? Sí, soy pues protestante o como quieras llamarle. Ah, eres evangélico. Sí, hasta el mismo de recursos humanos le pone evangélico, antes de que nosotros le pudiéramos poner. Entonces, en esas tribulaciones el Señor obra, porque es una garantía de Él por su Espíritu Santo que está en nosotros. Así que, en medio de esas situaciones, hermanos, aquí el apóstol nos sigue diciendo, por tanto, no os amedrentéis por ellos, ni os conturbéis. ¿Qué quiere decir? No tengas fobia, eso es amedrentar. No tengas fobia, un temor fuerte por ellos, en ellos. No tengas miedo, no te conturbes. ¿Qué quiere decir esto? No te agites desordenadamente como no tiembles, y si tiemblas, pues ahí que el Señor te fortalezca. Pero es momento de presentar la defensa. Mira, estaba leyendo la defensa que presentó Martín Lutero ante aquellos que lo citaron. Él ya había hecho varios libros, varios tratados acerca de que la salvación es por fe y por gracia, que no se debe de pagar nada, que solamente es venir a Dios con un corazón arrepentido y dejar que lave los pecados. Y sabes, le dijeron, ¿te retractas de todo lo que has dicho en esos libros? Y él dijo, nada más enséñame un versículo en la Biblia donde diga lo contrario que yo estoy diciendo allí. E inmediatamente me vuelvo y quemo todos esos libros. Y a veces, hermanos, nos amedrentamos de los mismos que nos están dando un falso evangelio. Nos amedrentamos y nos nos turbamos con aquellos. Claro está que no podemos, porque lo primero que nos ofrecen es la calle o una puerta muy ancha para que nos vayamos de allí, porque ya estamos representando un peligro. Alguien decía, no, es que el hermano Daniel tiene muchas ideas. Cuando decíamos que no estaba bien ponerle nombre a los sobres, cuando decíamos que no estaba bien todas esas cosas, ¿sabe? Y desde aquellos años teníamos ya una lucha, porque sabemos que el ofrendar y el diezmar es con un corazón agradecido, y eso Dios lo ve, antes de que la persona vea el nombre y cuánto le pone. Bueno, entonces, hermanos, la palabra que dice aquí, por tanto, que no nos amedrentemos, no nos conturbemos, esa palabra es importante porque ella quiere decir que, puesto que somos dichosos y bendecidos, como vimos, nuestro posible temor y turbación debe venir a menos. Si ya dijiste, no, soy cristiano, porque lo primero que dices, no estoy de acuerdo, lo que te dicen es, no estoy de acuerdo, entonces no eres de esta religión. Y es donde viene tú, no.
No, no soy. Entonces tú eres de los, sí. Y ahí empieza, hermano. Ahí empieza. ¿Pero por qué? Ese posible temor, ese debe llenar tu mente de la palabra anterior. Estás siendo dichoso, estoy siendo dichoso. Y el hecho de que te veas enfrente de una actitud contrastante, de una actitud difícil por defender el Evangelio, esto nos debe de llevar a nosotros, sí, a defenderlo, pero con la actitud correcta, una actitud correcta la cual debe de mostrarle al cristiano. Es nuestro segundo punto, presentar la defensa con una actitud cristiana. Fíjate, primera de Pedro ahí en el 3:15 seguimos viendo, ya vimos, ahora vamos a ver la segunda parte. Dice, sino santificad, primera de Pedro 3:15, vimos el 14. Dice, sino santificad a Dios en vuestros corazones. ¿Qué quiere decir? Estás presentando la defensa, debes primeramente buscar que Cristo sea honrado. Buscar que Cristo sea honrado. En otras palabras, en otras versiones más bien dice que nuestra meta debe ser de honrar a Cristo como nuestro Señor. Ahora, fíjate lo que dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Por qué se refiere a Dios? Esta es la palabra que se usa en el Antiguo Testamento para nada más santificar a Dios. Y Cristo como nuestro Dios y Señor, es en Él en el que vamos a esperar que Él nos supla, que Él nos ayude, que Él nos dé la palabra, ¿sí? Porque Él estará al lado nuestro en nuestra batalla. Porque el decir no y el hacer una defensa a favor del Evangelio es estar viviendo la lucha por la verdad de Dios. Así que no solamente conlleva decirse sí soy cristiano, sino también sacar la bandera y decir aquí está mi defensa y vivir de acuerdo a lo que profesamos. La verdad del Evangelio, hermanos, viene contra la mentira del hombre y viene contra el espíritu que lo dirige. Usted y yo podemos recordar que la palabra dice, el apóstol Juan dice en una de sus cartas, que todo el mundo está bajo el poder del maligno, y en la carta a los Corintios, en una parte dice que el maligno, ha cegado los ojos del entendimiento para que ellos puedan entender el Evangelio. Y mientras ellos no pueden entender el Evangelio, su mente de ellos está ocupada en especulaciones, está ocupada en malas comparaciones de la deidad, está ocupada en malas apreciaciones equivocadas en cuanto a lo que significa la verdadera fe. Alguien definió la fe, yo platiqué con alguien hace un tiempo y me decía, bueno, es que fe es creer en lo que sea, puedo creer en un coco, puedo creer en una palma. Entonces dista muy lejos de ser la verdadera fe. Esa es la fe según la opinión del hombre. Pero la fe que dice aquí, que se describe en el Evangelio, es la fe que nos hace entender que Dios hizo todas las cosas. Hebreos 11, perdón. Esa es la fe. ¿Cómo no puedes entender que hay un Dios, el Dios único que hizo el cielo, la tierra, el mar? No lo puedes entender porque necesitas la verdadera fe. Y esa verdadera fe es la que se produce cuando escuchamos o cuando se predica el verdadero evangelio. Porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? Por la palabra del mensaje del evangelio. Así que ¿cómo alguien puede entender, cómo alguien puede creer que Dios hizo todas las cosas si no tiene la verdadera fe? ¿Cómo entonces podrá creer que Jesús resucitó y está sentado a la diestra del Padre y mandó su Espíritu Santo para vivir una vida diferente? Se necesita la fe, la verdadera fe. Por eso el Evangelio levanta la bandera de la defensa contra esto. Debemos santificar al Señor, depender de su presencia, porque ciertamente no será fácil, porque esto será parte de la guerra espiritual. Segunda de Corintios 10:4 y 10:5. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales,
sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué observamos en este pasaje? Primero dice que nos compara con soldados, nos compara con militares de un ejército, pero del ejército de Dios. Y sí, como todo soldado estamos armados, pero nuestras armas son de diferente naturaleza. Nuestras armas no son de metal, nuestras armas no son físicas, nuestras armas no son humanas, sino dice que son poderosas en Dios. Esto quiere decir que su poder viene de Dios porque se originan de Él. Y son especiales, dice, para destruir las fortalezas que el diablo ha puesto en los seres humanos para cuestionar a Dios, a Cristo y a su evangelio. Fíjese, ¿qué hacen estas armas, hermano? Cuando hay un debate de la verdad, estas armas en Dios destruyen las fortalezas del enemigo que él ha levantado a través del orgullo humano. El orgullo humano se levanta contra Dios en una autosuficiencia personal. Vemos que el moralista confía en sus obras para salvarse. Vemos que el pagano ni siquiera tiene en cuenta a Dios y tal vez piense que no existe Dios. Vamos al religioso y nos damos cuenta que él piensa que con estar practicando algo puede alcanzar la salvación en Dios. Entonces, esa autosuficiencia personal se levanta a manera de muros y las ha levantado Satanás. ¿Esos muros qué son? Jesús es Dios, pero si por Él puedo llegar al cielo, ¿por qué me dicen que puedo llegar por otro lado? Ese es un muro. Que nada más yo haga esto y haga lo otro, es un muro y se levanta en la autosuficiencia humana. ¿Y por qué Satanás ha levantado esto? Porque ellos no quieren encontrar al Salvador. Hay algo muy poderoso dentro de sí. En Romanos 2:4, está el retrato, dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Qué pasa? ¿Por qué no ha pasado nada con estas personas que han hecho tantos delitos, tantos asesinatos? ¿Por qué no ha pasado nada? La respuesta es clara. Dios está dándoles tiempo a que ellos vengan al arrepentimiento. Hermano, pero tantos males que hicieron, ¿es posible que ellos puedan arrepentirse y obtener la salvación en Dios? Sí, aunque la sociedad los condene, pero van a tener que pagar en una cárcel, quizá en cadena perpetua o en una pena de muerte. Pero la libertad humana, o más bien la libertad espiritual, no se compara con la libertad humana, aunque a la sociedad le choque. Quiero insertar esta otra anécdota, hermanos. Yo estuve haciendo un trabajo de soldadura en Santa Marta, Catitla, en el penal de varones allá. Estuve algunos meses, hace unos años. Fue un tiempo de crisis y difícil, pero Dios proveyó. Pero hubo un momento en que tuve que irme a Santa Marta, Catitla. Y estando allí, sabiendo ellos que yo era cristiano, porque también el dueño de la empresa de soldadura es cristiano, uno de ellos me dijo, un compañero me dijo, eran de ahí, todos eran de ahí, antes Distrito Federal. Me dijo: vente, te voy a llevar con uno de tus hermanos, es más, hasta es tu tocayo. Yo le dije: ¿mi tocayo y mi hermano? Sí, de la fe, de ahí de los salvados, me decía él, de los salvados. Vente por acá. Y me llevó por unos pasillos, era uno de los presos que nos cuidaban dentro, tenían contacto entre el gobierno y la población reclusa. Y me llevó por las calderas, entramos abajo al taller de carpintería y llegamos a un lado y ya me dijo: te presento a tu hermano Daniel. Daniel, este es tu hermano. Y yo lo vi a este hombre y me dijo: hermano, shalom, la paz de Cristo. Y yo me le quedé y dije: sí, Dios te bendiga, la paz de Cristo, hermano, respóndeme igual. Y yo: sí, y ya, no, pues ya te dijo este cuate quién soy. Le dije: no, más bien dice quién era antes de Cristo. Y ya le dije: pues ¿quién eres? Dice: yo soy Daniel Arismendi, el mocha orejas. Me arrepentí, el Señor me alcanzó, tengo que pagar como el ladrón en la cruz,
mis fechorías, dice, estoy tramitando el perdón a las familias que hice ese daño, dice, pero gloria a Dios por la libertad de mi alma. Entonces, hermanos, esa fue una experiencia que me quedó muy, muy en mi corazón y dije, bueno, la verdad de Dios no queda presa. Y gracias a aquellos hermanos que han tenido que entrar y defender. Mire, no hay lugar más propicio para sembrar la palabra que las cárceles, pero también el más duro, porque hay mucha oposición, porque hay mucha dureza de corazón, pero los que alcanzan a responder al mensaje del evangelio a través de la defensa de aquellos hermanos, ¿sabe? Alcanzan la bendición de la bienaventuranza de la vida eterna. Fíjese lo que tenemos en nuestras manos, amados. Dice, aquellos que no escuchan, dice Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué quiere decir? Que mientras no reconozcamos que un día más de vida, hablando de los que no han tenido a Cristo en su corazón, que no han reconocido que cada día que despiertan es un momento más de la misericordia de Dios para conocer el mensaje de su salvación, estos que no han hecho caso están atesorando, atesorar es amasar una fortuna, como cuando guardas tu dinero, estoy amasando 1,000, 2,000, 2,000, 4,000 y ya tienes tus 150,000 pesos en el banco, pero no sabes si de repente mañana amanezcas o no. Pero sabes, así es esto, atesoras, amasas cosas, pero es para el día de la ira por tu falta de considerar la grande paciencia y la benignidad de nuestro Dios mostrado a través del evangelio. Algo importante, hermanos, y un factor determinante en la defensa pública de nuestra fe es la vida que llevamos delante de los demás. Porque nosotros cuando comenzamos a dialogar, lo primero que recordarán aquellos para oponerse será el estilo de vida que cada uno les hemos estado mostrando. Si es bueno, ellos lograrán apreciar que lo hacemos de una manera santa y sabia, y ya tendremos un punto a favor del Señor y una puerta abierta para que nos escuchen. Pero si nuestra manera de vivir es contraria, entonces estarán ya pensando en sus mentes, ¿tú me vienes a hablar de una salvación y de un buen vivir cuando sé cómo estás viviendo? No te lo van a decir quizá de repente, pero ya a ti que te vi en tal lugar, aquí que te vi. Por eso, hermanos, un factor determinante es la forma en que vivimos. Nos va a respaldar, hermanos. Dios respalda esa forma de vida porque Él mismo respalda el mensaje a través de una vida que está viviendo en santidad. Como dice Mateo 5:13, es como nos convertimos en luminares y sal de la tierra. Dice 5:13 Mateo, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y le podemos añadir como una paráfrasis nuestra, y cuando presentemos el mensaje, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Debemos demostrar esa vida que se opone a la corrupción. La sal es el tipo de todas aquellas, es el tipo de lo que previene la corrupción. ¿Por qué salamos una carne? Para que dure. Y también la sal también lo prevé, lo preserva de la corrupción. Y nosotros no debemos estar a favor de la corrupción, debemos estar a favor de una vida limpia. Fíjese que dice que todo está relacionado con los hombres, somos la luz del mundo. Ellos pueden ver nuestra buena manera de vivir y sabrán que nosotros, por nuestras buenas obras, van a decir, es cierto que el Dios que ellos predican está en ellos. Es cierto que creen en un Dios que no se ve pero existe y que ha hecho todo. Ellos darán crédito a nuestra predicación. Por eso dice aquí en otra parte,
Estad siempre preparados, de primera de Pedro 3:15, vamos recorriendo el versículo. Dice, estad siempre preparados. Buscando que Cristo sea honrado, ahora estad siempre preparados. Esta palabra, siempre, quiere decir de duración continuada. Es algo que se mantiene a un nivel, en este caso al nivel más alto. También se refiere a estar siempre fervientes, siempre deseosos de crecer, de aprender, de profundizar en la vida del Señor Jesucristo en nosotros. Por eso así es el orden. Si vamos a estar frente a la batalla de la defensa del Evangelio, hay que buscar que Cristo sea el que esté obrando en nuestros corazones y vivir nuestra preparación en Él cada día. Y esto es necesario, hermanos. Es necesario estar buscando de Cristo, porque muchas veces, hermanos, nuestras palabras, las palabras que salen de nuestra boca, no van cargadas, no van impregnadas de la sabiduría de Dios, porque nos falta la preparación espiritual en Cristo. No tenemos momentos de oración con Él. Nuestros argumentos no son poderosos en la palabra, porque no tenemos tiempo para estudiarla. ¿Cómo vamos nosotros a presentar una defensa fuerte y firme si no tenemos estas dos cosas tan fundamentales como es la preparación en la oración y el estudio de la palabra? Y cuando nosotros presentamos una defensa, en vez de convencer a alguien con el mismo libro de donde ellos dicen que sale su verdad, entonces nomás nos enredamos en el dime y te diré y nunca llegamos a ningún punto. ¿Por qué? Porque no tenemos argumentos, ni la persona que está allá, ni nosotros que los estamos escuchando, porque somos cristianos que no oramos y cristianos que no nos gusta estudiar la palabra. No, pero es que la palabra es la espada del Espíritu. Sí, pero estás encargado tú de moverla. Yo estoy encargado de moverla. Entonces, amados hermanos, por eso dice el Señor en 2 Corintios 3, 2 de Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Si cada día, hermanos, aquí apunté, hallamos formas de acercarnos más a Cristo, estaremos preparándonos para defender la verdad en todas circunstancias. Sigue diciendo aquí el versículo de 1 de Pedro 3:15, preparados para presentar defensa con mansedumbre, dice con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza. ¿Qué más en esta actitud cristiana? Tiene que ir esa defensa, debe ir acompañada de las virtudes de Cristo. Por eso es tan importante buscar la presencia de Dios. Por eso es tan importante estar siempre preparados. Dice que la presentemos con mansedumbre. Y fíjese, la palabra mansedumbre en el original griego quiere decir dulzura, actitud apacible, mostrando humildad al hablar, al presentar los argumentos cristianos, una amabilidad que hará contraste con algún brote de violencia que se pueda levantar en el momento. La otra vez escuché un hombre que decía, uno le decía, con todo respeto te quiero decir esto, y el otro dijo, pues si me vas a respetar, mejor no me digas nada. Y ese argumento usted se lo va a encontrar. Se lo va a encontrar. Si me respetas, no me digas nada. No, yo tengo que hablar. Yo tengo que hablar. Vamos a empezar un diálogo, pero aquí entonces empiezan a generarse algunas tensiones. La otra persona empieza a ponerse roja o te empieza a decir, ya me viene a hablar de su religión. Ya me viene a hablar, déjeme conmigo. Y luego otros te pueden decir, si no te vas, te doy, ahorita, si no te vas, ahorita te pongo una. Pero ¿sabes qué? Esas son cosas inmediatas de la defensa de alguien que no quiere saber, pero siempre piensa, va a haber un sufrimiento, pero también piensa que vas a penetrar con una actitud mansa esa violencia que puede generarse en esa persona. Esta misma palabra de mansedumbre hace contraste, decía, pero es la misma palabra que Cristo usó para describir
y Él revela su disposición para dar alivio al pecador de su pecado. Vaya ahí bueno, recordamos que el Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde, ¿sí? ¿Por qué? Cuando el Señor Jesucristo dijo estas palabras, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, es porque el judío, hermanos, Él estaba hablando a un contexto judío. Los judíos estaban metidos en las obras. Y sabes, una religión cuando te está cargando de obras, tienes que hacer, lo único que hace es alimentar tu justicia propia, y también esto te va a dar, te va a ir privando de descansar. Ay, es que ahora tengo que ir. Uy, mi mamá me dijo que fuera a caminar hasta allá, y sí hice una promesa, pero no tengo ganas. Y ahí vas y haces esa manda o haces esa promesa, y ahí vas con un corazón todo por fuera, desanimado, pero vas por tener que cumplir. Entonces, como es una religión, la justicia propia se alimenta, pero también crece el pecado. La autosuficiencia, el egoísmo crece porque tú mismo o la persona misma se vanagloria de que sus obras están siendo tan fuertes, vuelvo a repetir, como la de Cristo. Y está en una serie de reglas. Quiero decirle que cuando tú vienes al Evangelio, cuando has escuchado el mensaje de Cristo, cuando ha venido la justicia de Dios a tu vida, nosotros ya no estamos en un mundo de reglas. No te sacó Cristo de las reglas de afuera para que te vengas y te metas a las reglas de adentro. No, estamos nosotros bajo la conducción de un poder mayor, del poder de Cristo, para que con su yugo, por eso Él decía que mi yugo es fácil y ligera mi carga, para que con su yugo la vida de obediencia a Dios sea ligera, pero aún más genuina y aprobada por el Altísimo. ¿Te imaginas? Por eso el Espíritu Santo que tenemos es el que nos está impulsando. Mira, ven a la iglesia, mira, ven así, vamos a aprender, mira, ven, vamos para que veas. Aunque aquí, y si aquí se llena de muchas ideas, tú debes de saber que el Espíritu Santo es individual. El Espíritu Santo te habla a ti y deja que le hable a los demás. No hables tú a los demás, deja que les hable. Ahora, porque a veces decimos, vamos, pues yo no tengo ganas, pues no vamos. Y ya decimos, no, pues no vamos. Y ya el otro, no vamos. ¿Cómo ves, hija? No, no vamos. Como ya empiezas a transmitir tu pensamiento diferente al Espíritu Santo que tenemos cada quien. Es una labor de cuidado, hermanos, en todos nosotros. Y es labor de crecimiento, aunque pues ya son muchos años para muchos de nosotros, ¿no? Bueno, seguimos diciendo, la conducta y las palabras agresivas o pesadas no son propias de un creyente sincero, sino de un fanático. Fíjate bien, la conducta y las palabras agresivas o pesadas no le pertenecen a un creyente sincero, sino a un fanático. Y un fanático se caracteriza como un escritor, que el fanático suple con el grito cuando se le ha terminado la razón. ¿Cuándo es cuando empezamos a gritar o cuándo es cuando empiezan a gritar? Cuando ya no hay nada que discutir, cuando ya no hay una razón que preguntar. Y es cuando se suple todo con ¿sabe qué? Hasta aquí. No, lo que pasa es que entonces ha llegado al final su razonamiento y hay que meter el grito, hay que meter la violencia, porque en realidad ya está derrotado. Entonces, hermanos, dice también que con reverencia es lo mismo que respeto. Tenemos que hablar nuestra defensa con reverencia, con respeto. Con respeto, es decir, sin la arrogancia ni la autosuficiencia de quien se cree saberlo todo y no está dispuesto a escuchar las razones de nadie. Y es en estos espacios, hermanos, de reacción contraria que el cristiano ha de esforzarse por saber escuchar, ya que la tendencia del hombre natural es escucharse a sí mismo para darse la razón él mismo y no aceptar que otros puedan tener mejores o más acertadas opiniones. Yo tengo la razón, la tendré y hasta el final la tendré. Entonces, aquí es donde se vence en esta lucha. Un tercer punto, hermano, cuando presentamos la defensa del Evangelio,
es defender con la objetividad de la palabra. Dice en el mismo versículo de 1 de Pedro 3:15, defensa, mansedumbre, dice, ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Sabe? La palabra razón, dice en griego, da la idea de ir a un razonamiento por medio de argumentos, especialmente de algo que está dicho. Es como de alguien que te pide cuentas de por qué estás creyendo lo que crees, es decir, de por qué tienes tan segura tu esperanza. Claro que te puedes encontrar con gente que está en una necedad, que en vez de querer saber, de querer comparar, viene a querer establecer su razón, ¿sí? Pero dice que esta reverencia, este respeto, es para todo aquel que te diga, vamos a razonar, a ver, vamos a estudiar, ¿cuál es el punto? ¿Por qué tú crees esa esperanza? ¿Por qué dices que tú tienes la esperanza de la vida eterna, la esperanza de la resurrección en Cristo? A ver, demuéstrame por qué, yo quiero saber. Y entonces es cuando se puede uno sentar y objetivamente leer lo que está escrito en este libro, sabérselos mostrar, y ellos podrán estar convencidos o tendrán la oportunidad de razonar. Fíjese bien, de razonar. Una de las cosas en que el diablo roba la palabra es porque el hombre en la parábola del sembrador dice, oye y no la entiende. Se niega a razonarla, se niega a entenderla. Alguien dijo, hay quien se opone a la apologética porque dice, es que está supliendo la razón por la fe. No, pero te estoy demostrando y te voy a demostrar más adelante cómo la iglesia cristiana a través de todos los siglos, desde el empiezo, desde que fue establecido, ha estado presentando una apología, una defensa de la fe abiertamente. Por eso hay que razonar con la palabra. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 dice que, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Y él mismo aseguró que él estaba puesto para defender el evangelio. Filipenses 1:7 dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones. ¿Y qué dice? Y en la defensa y confirmación del evangelio. Dice, todos vosotros sois participantes conmigo. La frase en la defensa y confirmación del evangelio quiere decir, estoy puesto para defender el evangelio, para procurar su estabilidad, su firmeza delante de los opositores. Una vez un muchacho ahí en esa compañía me dijo, es que, dice, yo no sé cómo ustedes pueden creer que Jesús tampoco se casó. Le digo, ¿cómo es eso que me dice? Dice, pues no está viendo la película. Le dije, ¿cuál película? La que están pasando de María Magdalena, esposa de Jesús. Esas películas se han encargado de torcer lo que la Biblia dice. Y se han encargado de oponerse al verdadero evangelio de Dios en Cristo. Y la gente los está tomando para tener su apología, su defensa. Otro me dijo, no sé si alguien de ustedes ha leído los libros del Caballo de Troya. Hay un escritor que de hace mucho tiempo, muy famoso, escribió una serie de 3 libros así gruesos. Se llama El Caballo de Troya, en donde él muestra que una máquina del tiempo, un hombre se metió y fue llevado hasta el tiempo de la crucifixión de Jesús, y que él vio que le pegaba el látigo en tal parte y acá, y cuenta detalles que no están en la Biblia. Y fíjese, cuando yo lo oí hace muchos años, ¿qué le puedo decir? 20 años, un día aclarando un punto de doctrina con otro cristiano me dijo, o con alguien que se decía cristiano o estaba creciendo, me dijo, no, pero ve en el Caballo de Troya, ahí se ve que ese cuate ve, y me sacó el Caballo de Troya. Y muchos están tomando argumentos de esa manera, hermanos. Y nosotros, como Pablo, debemos de tomar las palabras que estamos puestos para defender el evangelio, procurar su estabilidad, su firmeza delante de los que se oponen. Pero hay que conocerlo. Hay que conocerlo. Filipenses 1:16 nos dice, el mismo apóstol dice, los unos anuncian a Cristo por contención,
no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Muchos anuncian el Evangelio de una manera egoísta, unos por contender y por añadir más aflicción al apóstol. Ya estaba preso, pero él dice, pero otros por amor, y saben que el mismo Evangelio que me ha traído a mí y que soy preso por él, es el mismo Evangelio que ellos mismos están defendiendo, como yo estoy puesto para defender. ¿Para qué estamos puestos, hermanos de esta iglesia? Estamos puestos para la defensa del Evangelio. Sea quien sea, hermano. Sea quien sea. Por eso es necesario terminar los discipulados de Romanos, que es el Evangelio, hermano, desglosado para la iglesia de Cristo. Ahora, último punto, ejemplos de la defensa de la iglesia primitiva. Dice Hechos 17:16, dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. ¿Por qué discutía? Porque dice, su espíritu se enardecía. ¿Acaso a nosotros no nos debe enardecer ver que la gente está equivocada, hincándose a algo que no es Dios, creyendo en su mente a algo que no es Dios? ¿No nos enardece ver cómo la gente está diciendo que aman a Dios, no quieren nada de Él y vive una vida como le viene en gana? ¿No nos enardece? Es tiempo, hermanos, de que asimilemos esa verdad, que somos puestos, como aquellos hermanos lo entendieron desde el principio, para defender el Evangelio. Dice que discutía en la plaza cada día con los que concurrían. El 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, dice Pablo, fue obligado a circuncidarse. Gálatas 2:3, perdón, y 2:4. Dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Hay tanto, hermano, tanto que se tiene que defender dentro de las iglesias, porque dice que hay falsos hermanos introducidos. Desgraciadamente muchos están ocupando lugares de liderazgo. ¿Y qué haces contra eso? Pues lo único que puedes hacer es que Dios te guíe a una iglesia donde te prediquen el verdadero evangelio. Y donde el hombre no se exalte más arriba de lo que puede ser el hombre. Su lugar, el lugar que Dios le da, y apacentar a la grey de Dios, como dice ahí en Primera de Pedro. No teniendo señorío y siempre reflejando las virtudes de Cristo. Entonces, amados hermanos, el apóstol Pablo dice aquí también que tuvo que defenderlo porque había alguien que quería obligar. Estamos agradecidos con Dios nosotros, hermanos, por esa libertad a la que Él nos ha traído. Y oramos por los hermanos que todavía están cautivos por medio de estos hombres, que los han esclavizados a la verdad, los han esclavizados a su propia verdad, a una verdad de hombres, de humanos, de una verdad de que es por obras, de una verdad que tienes que hacer antes de que te consagres. Y la consagración es individual, pero es cuando conocemos que Dios ha hecho mucho por nosotros en Cristo. Y eso es lo que a nosotros nos rige. Como conclusión, hermanos, hemos visto cómo la palabra apología o defensa es importante para todo cristiano verdadero. Y esta es una evidencia de su viaje al cielo, porque nadie puede defender nada que no tenga o le haya bendecido. Si el evangelio no te ha bendecido, entonces, vamos a ponerlo de esta manera, quizá no lo tienes.
Y si no lo tienes, entonces quizás no has nacido de nuevo. Porque lo que se tiene se defiende, porque es una obra de Dios. Ahora, sabemos que el sufrimiento irá de la mano cada vez que nuestra boca se abra para declarar la verdad de Dios a los que no lo conocen. Pero debemos considerarlo como una dicha, porque estaremos siguiendo las mismas pisadas de nuestro Señor cuando vino y anunció la salvación. ¿Y cómo la anunció? Arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado. No vino a decir, vengo a arreglarles su matrimonio, vengo a arreglarles esto, vengo a arreglarles esto. Antes que eso vino a decir, necesitan arrepentimiento, necesitan venir a la fuente de la salvación para que ellos puedan, de parte de Dios, puedan ser restaurados a una posición de hijos de Dios. Pero la gran puerta del arrepentimiento. Así que también vimos, hermanos, que debemos someternos al Señor para poder hacerlo con una actitud correcta y que el Espíritu Santo empiece a nutrir nuestras vidas por la oración, para que se produzcan esas virtudes cristianas de la mansedumbre y el respeto, hermanos, cuando defendamos nuestra esperanza gloriosa que nos ha traído el Evangelio. Y sobre todo, hermanos, o antes que esto, o antes de otra cosa, tomemos en cuenta el testimonio de la Escritura de estos hermanos que sin temor se enfrentaron a defender la bendición que la fe del Evangelio trajo a sus vidas, como Pablo, Pedro y todos los demás. Y sobre todo, hermanos, la actitud que tuvo nuestro Señor Jesucristo como el gran apologista, el gran defensor, originador del Evangelio, quien dijo que a los suyos vino, como está escrito, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron y creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, por el nuevo nacimiento que viene por el Evangelio. El Señor luchó hasta la muerte para que fuera establecido el Evangelio en su obra. ¿No tenemos un ejemplo mucho más que todo esto, más honroso, más sublime que el Señor? Entonces podemos reflexionar, hermanos, y podemos aplicarlo a nuestra vida. No temamos, no seamos cobardes, sino seamos valientes, porque la verdad del Evangelio tendrá que defenderse a veces, como decía, desde dentro en las congregaciones hasta de los que están afuera, porque claramente el Señor lanza una advertencia. Mateo 10, 32 y 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Negar el Evangelio es negar a Dios. Negar el Evangelio es negar a Cristo. Negar el Evangelio es negar nuestro nuevo nacimiento. Por eso está esta severa advertencia, pero también el Señor nos dice en Efesios 1:13 a través de Pablo, en Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así como hay una advertencia, una amonestación, también hay palabras de aliento, sellados con el Espíritu Santo, y Él mismo dijo, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a ponernos de pie para darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, precioso evangelio que nos has dado, Señor. Evangelio que nos ha transformado, evangelio que ha venido a nuestras vidas para sacarnos de la esclavitud del pecado, Señor, para renovar nuestra mente, Señor, para darnos experimentar esa libertad, Señor, que viene desde el cielo, Señor. Ya no sujetos a nada de la tierra, ya no sujetos a la vista, sino a la fe. Conducidos, Señor, y viviendo bajo un régimen nuevo, bajo la guianza de tu Espíritu Santo, Señor. Un evangelio, Señor, que está sellado con sangre, con una sangre, Señor, eterna, con una sangre, Señor, que fue llevada hasta el lugar santísimo, Señor, y tú la aprobaste, oh Dios, Padre. Señor, esta mañana decidimos delante de ti, Señor, levantarnos en esta verdad, Señor, de que somos puestos para la defensa de tu evangelio, Señor. Y esta mañana, Señor, esta tarde ya, Señor, ponemos nuestros corazones, Señor, para que con tu fuerza, Señor, nos ayudes, Señor,
a memorizar la palabra, a memorizar tu Biblia, Señor, a memorizar las verdades que tienes aquí, Señor, o el consejo de tu verdad, para presentar con humildad, con reverencia, con mansedumbre, Señor, la defensa de esta gloriosa esperanza que tú nos has dado en Cristo, la resurrección eterna, Señor, y la vida eterna contigo. Te damos gracias, Señor, esta mañana. Llévanos con bien a nuestros hogares, en el nombre poderoso de tu amado Hijo, Cristo Jesús, en quien, Señor, se ha sellado el pacto eterno. Amén. Vamos a dar un aplauso a nuestro Dios.